por eso me parece bien que no hayan alcanzado los 87 votos y que si a tal caso lo quieren discutir, lo discutan pues en un referéndum. Ya está con nosotros el doctor Eloy Espinosa. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Es un gusto estar en tu espacio y comparto tus dos comentarios. No podemos aflojar la mano en el asunto de salud pensando que ya el COVID se fue, que ya no tenemos que vacunarnos ni cuidarnos, porque ya estamos viendo lo que pasa nada menos que en el Congreso de la República. Y felicito por otro lado a Exitosa por esta campaña de apoyo a los que más lo necesitan, ¿no? Bueno, esta ya es una campaña sostenida. Estamos lanzando otra en realidad para otro sector o enfocado justamente en los niños, que creo que es importante, ¿no? Lo sé. Yo soy un oyente habitual o televidente habitual vuestro. Gracias, que hacen una labor social muy importante. Muchas gracias, doctor, por eso. Vamos a lo siguiente. Bueno, vamos al Congreso de la República, que creo que en este momento amerita un análisis pormenorizado de aquellas cosas que se han avanzado. No se ha logrado elegir al defensor del pueblo, eso queda pendiente todavía, porque hubo ahí problemas identificados por el Poder Judicial sobre falta de transparencia y que no se cumplieron los plazos adecuados, ¿no? Y falta de comunicación también, entiendo yo que es lo que advirtió el juzgado, pero en realidad el sindicato fue el que se dio cuenta de trabajadores que no había una serie de requisitos básicos, lo presentaron al Poder Judicial y el Poder Judicial le dijo al Congreso, así no se puede elegir. Entonces, el Congreso tiene que remediar una serie de defectos y me imagino que en este segundo semestre del año eso será una cosa que ya estará compuesta, ¿no? Pero en lo inmediato tenemos el informe Zarratea y lo que pasó con la bicameralidad. Exitosa. Ya no para hablar sobre el famoso baño que no se quería construir, ¿no? El Congreso nos ha dado muchas cosas en estos días, ¿no? Sí, sobre todo yo lo comentaba con José Chevasco, que ha sido muy contrarreforma, ¿no? Yo creo que hay una intención, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, de ir en contra justamente de la institucionalidad, ¿no? Y se han afectado determinados espacios, ¿no? Le daba como ejemplo a Chevasco el tema de la SUNEDU, pero hay otros también, los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Con algunas leyes también contra reforma y sin sentido, y de otras instituciones. Por ejemplo, esta discúlpeme el término que voy a utilizar, esta estupidez de querer cambiarle el nombre al Ministerio de la Mujer por una concepción básicamente conservadora. Creo que no sé, no es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Esto es lo que ha pasado con la OEA, ¿no? Que al final han tenido que recular porque era también otra estupidez de las grandes, ¿no? Yo no sé exactamente dónde queda. Ya es un papelón discúlpeme, pero yo no sé. Lo que pasa es que hay un clima de conservadurismo tanto en los grupos de derecha como los de izquierda. Curiosamente se dan la mano en eso. Está lo de SUNEDU, está lo de la cuestión educativa sobre los contenidos de los cursos, y hemos llegado hasta el extremo donde pedir un baño neutro significa que casi estuviéramos a punto de perder ser la sede de la Asamblea General de la OEA. O sea, que es cosa ya increíble, ¿no? Yo creo... Entonces... Yo no sé si usted piensa, ¿no? Pero el ser humano tiene esto que se llama sentido crítico, o sea, tiene la capacidad de poder evaluar situaciones al margen de tu ideología y saber que esas cosas obviamente escapan de cualquier tipo de racionalidad. Aquí en Exitosa tenemos un baño mixto, ¿no? O sea, tanto de hombres como para mujeres, y no nos estamos escandalizando por absolutamente nada, y lo usa cualquier persona que venga aquí y es invitada, o sea, no tenemos ningún tipo de reparo en ese aspecto, ¿no? Creo que la libertad pasa justamente además, por entendernos, ¿no? En la casa de cada uno nosotros también los baños son mixtos, ¿no? No creo que en la casa de una hay un baño de hombres y un baño de mujeres. ¿No? Entonces esto Linda realmente nos ha puesto en el ojo del mundo, pero en una manera como una manera de la ridiculez o de la cuestión realmente folclórica, ¿no? Es lamentable, pero es cierto. Sí, entonces es una cosa que no debió darse, que se ha dado, que ha dado la vuelta al mundo. Hemos hecho un papelón, entonces precisamente por criterios conservadores que deberían ser dejados de lado ya mismo, ¿no? Sí, parece que olvidan el interés común. Creo que eso es serio, ¿no? Sobre todo si se trata de un parlamento que busca que la ciudadanía mejore. Doctor, yo soy una de las personas que busca que nuestra audiencia reflexione, pero sobre todo tenga conocimiento de información.
al margen de la opinión política. ¿Por qué es importante, por ejemplo, el hecho de que el Congreso sea bicameral? ¿Y cómo toma usted el tema de esta necesidad o este apuro que han tenido en el Parlamento por aprobarla? Bueno, vamos a contar las dos versiones brevísimamente, ¿no? Por una cosa es la versión formal y otra que es la versión de coyuntura. La versión formal es que teniendo dos cámaras podemos controlar los excesos de una frente al quehacer de la otra, y la versión formal nos dice que casi siempre hace representaciones más directas y más pequeñas, nos permite un control más bien por el Senado, que tiene una representación por extensiones más grandes y que en algunos países busca preservar, por ejemplo, el modelo regional. Si comparamos la región Huancavelica con Piura o con Cajamarca, no tienen pues un peso igual en población ni en recursos, y Huancavelica sería ninguneada. Entonces, por esto hay que tener una situación de balance, que es a lo cual va el Senado. Eso como una cuestión teórica, ¿no? Ahora, en la práctica hay que tener mucho cuidado en que estemos creando un mecanismo para que una clase política no se renueve y se quede en los espacios, que juegue a la elección de ser diputados ahora, terminen sus 5 años de diputados y pasen a querer ser senadores después. Eso haría un gran daño al escenario político nacional, que ya vemos que no viene bien y que requiere a gritos una renovación de cuadros, ¿no? Entonces, pero la idea, o sea, el Senado es bueno para poder fortalecer a las regiones pequeñas o a las regiones que tienen poco peso específico frente a otras, siempre y cuando haya una representación que permita mantener ese equilibrio. Ahora, ¿a qué se presta el Senado? A que algunos que están ya dando muchas vueltas en la vida política puedan terminar con una jubilación con honores la vida política en el Senado, o puedan jugar a pasar a yo soy diputado, soy senador, después vuelvo a ser diputado, vuelvo a ser senador y no termino nunca de estar en la vida política. Pero eso es un arma de doble filo, claro. y por eso me parece bien que no hayan alcanzado los 87 votos, y que si a tal caso lo quieren discutir, lo discutan pues en un referéndum. Finalmente, hace muy pocos años esto se sometió a referéndum y las personas dijeron que no estaban de acuerdo con una segunda cámara. Entonces, si se va a querer tener una segunda cámara, hay que armar los suficientes elementos y las debidas explicaciones para que la gente vea si esto le es conveniente o no, que es finalmente para lo que se deben los representantes en el Congreso, no para ellos, sino para lo que ellos representan. Bueno, la última vez, y se lo comentaba a Chavasco también, en el último referéndum de 2018, cuando también se preguntó sobre la reforma del sistema de justicia, el 90% dijo no a esta posibilidad. O sea, yo tampoco creo que del 2018 a la fecha, que no son muchos años, la situación cambie. Es más, entiendo que hasta podría incrementarse el nivel de rechazo a la bicameralidad. Claro, pero es que yo también entiendo que la población tiene un concepto bastante pragmático del tema. También lo comentaba y se lo decía a la audiencia, es que la gente piensa que ser congresista de la República es más que nada ya una carga, ¿no? Que una necesidad. Ahora, y eso es un problema que han generado los mismos congresistas, que han confundido su papel. Entonces, la gente siente, por ejemplo, que hemos pasado un año en discusión entre Congreso y Gobierno y no han establecido, no tienen por qué pensar igual, pero no han establecido acuerdos importantes y en coyunturas difíciles, coyuntura de pandemia, coyuntura de crisis alimenticia, que es la que está ahorita viniéndonos. Entonces, parece que los problemas de la gente es lo último que importa, y unos quieren vacar a otros y los otros se quieren proteger de que lo vaquen, y de uno y otro lado hay trapitos raros que hay que explicar. Entonces, y nos estamos olvidando lo principal. Entonces, si yo voto por un presidente, si yo voto por unos congresistas,
son para que representen a la población, recojan sus inquietudes y traten de resolverlos. O sea, no podemos ser un país con un índice de inseguridad ciudadana como el que tenemos hoy. No podemos ser un país donde no se ha tenido la previsión suficiente y va a haber un 40% de disminución en toda la actividad agrícola, porque se veía venir el problema de Rusia y Ucrania, que son los que producen más de fertilizantes, y se compró mal, se tuvo que anular la compra, ahora vamos a comprar, nos va a llegar recién esto en agosto, una primera parte, y eso significa que casi la mitad de las cosechas se han perdido. Y eso es porque en vez de estar en estos temas que son centrales, estamos en el pleito de unos con otros, pegándonos, y no estamos resolviendo algunas cosas que son cuestiones de Estado, ya ni siquiera de gobierno, o sea, de Estado. Todos tenemos que estar en esa misma línea. Claro, o sea, se advierte una agenda personal, por un lado, por encima, ¿no?, de la agenda de la población, que es lo que finalmente se necesita. Lo que yo intuyo, no intuyo en realidad, lo que yo he visto y ya compruebo, es que no ha habido este ejercicio de perspectiva para poder tratar esos temas que usted ha mencionado perfectamente. Hubo un pleno de agricultores para hablar, ¿no?, sobre algunos de sus problemas, pero nada es que se hizo respecto a la situación de un tema que nos afecta a todos. Porque claro, si no tienes alimentos... Se recogieron las conclusiones, pero no se implementó ninguna. Entonces, ¿para qué? Y así... Entonces, y esto se veía venir. O sea, todos sabemos que entre los principales productores de fertilizantes del mundo está Rusia y Ucrania. Si Rusia y Ucrania entran en guerra, uno tiene que hacer pues las previsiones con tiempo para poder tener los fertilizantes que necesita. Nosotros tenemos solo el guano de isla, que ya no es un fertilizante del nivel de los que se usan ahora. Entonces, el riesgo es terrible, porque con una crisis, todos los problemas económicos que tenemos, producto también de esta crisis de la guerra, más una situación de crisis alimenticia, donde obviamente muchas cosas van a tener que subir de sueldo o van a desaparecer del mercado. Entonces, Jesús, estamos comprometiendo ya la propia subsistencia de la gente, y esto puede crear un malestar que, si no se resuelve por los canales institucionales, puede generar más de un problema en la población. Bien, eso es importante. Creo que hay que decir sobre la gente de que estamos en este momento enfrentando un serio problema de instituciones que sean eficaces para desarrollar una serie de estrategias a favor justamente de nosotros, ¿no? Y eso es lamentable. Entonces, habría que hacer una evaluación también, que durante todo este año las instituciones, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, no han tenido un norte común. Entonces, no han estado ellos en la misma sintonía del ciudadano. Y tarde que nunca esto se va a terminar convirtiendo en una controversia, sino en un estallido social que va a generar que se pidan cuentas justamente tanto al presidente de la República como al Congreso en estos momentos. Por eso los altos niveles de impopularidad. Pasemos a otra cosa, porque este tema de la bicameralidad ya es un tema que se resuelve más adelante, ¿no? Es que no se va a resolver, porque si han sacado 70 votos, la única manera de poder aprobar sería que en la próxima legislatura hubiese un referéndum para poder sacar la bicameralidad. Y como tú bien has recordado, en el 2018 la bicameralidad fue abiertamente rechazada y no hay condiciones que nos demuestren que haya cambiado esa situación. Es más, se ha empobrecido el seguimiento del Congreso y la imagen del Congreso. Entonces, que se promueva desde el Congreso una segunda cámara para una votación general en un referéndum, veo muy difícil que se gane un referéndum así. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir en la práctica es, o reformulan todo el esquema para ver a dónde van, o tienen que mantenerse con con una sola cámara, pero aplicando pues los controles que técnicamente tienen. O sea, ¿qué pasa? Es una cámara cuyo control es el trabajo de comisiones.
¿Cuántos proyectos se han dispensado del trabajo de comisiones? Un montón. Lo mandan de frente al Pleno, entonces ¿cuál es el control de quienes supuestamente saben del tema? Tenemos una sola Cámara y no se ve el tema de la lectura del acta. ¿Qué quiere decir esto? Apruebo algo, pero dejo que pase unos días para ver si en lo que hemos aprobado hay algún defecto, o por no decirlo, un contrabando que nos lo ponga. No, todo se da dispensa de lectura el acta. Con lo cual, Jesús, la unicameralidad se convierte en una cosa muy rápida e incontrolable. Cuando estuvimos en el tribunal tuvimos que ver 23 casos, o sea, no uno, no dos, 23 casos de leyes que se objetaban por haberse aprobado en algunos casos casi corriendo y que por eso tenían defectos de inconstitucionalidad. No por llegar más rápido se llega mejor. Sí, claro. Ya que está tocando el aspecto constitucional, aquí sí creo que habría que también analizar el trabajo de la Comisión de Constitución de este Congreso, ¿no? Tratando de hacer reformas, creo yo, por encima de la ciudadanía. O sea, yo lo comentaba en algún momento, creo que lo que están haciendo ellos es una especie de asamblea constituyente entre ellos justamente para tratar de reformar la Constitución a su medida y tratar de blindarse, buscando también reducir espacios a los demás poderes del Estado. Creo que eso tampoco es que sea del todo justificable. No tenemos que perder de vista que el Estado constitucional se juega con el equilibrio de poderes. Eso es democracia. Entonces, ¿no? Eso es democracia. Si yo pongo un Senado que no lo puede controlar nadie porque no puede ser disuelto, y pongo una Cámara de Diputados que solo puede ser disuelta si derriba 3 gabinetes, la alternativa es muy clara. El Senado está en las alturas, nadie lo va a tocar, y los congresistas no se la van a jugar como se la juegan hoy. Cuando dicen no a un gabinete, saben que están a la borde, van a comenzar a tirarse abajo a su ministro o ministra favorita, y entonces tenemos a un gobierno empequeñecido frente a un Senado, a un Congreso fortalecido, y no es bueno que haya un desequilibrio de poderes, porque si no, hay alguien que va a trabajar sin controles. Y creo que eso hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo ya. No es que yo sea partidario del gobierno, tampoco del Congreso, menos pero completamente. El Estado constitucional reclama que haya ejercicio de costa de uno, pero con controles razonables del otro. Bueno, claro, hay que cuestionar pues obviamente el rol del legislativo. El 28 nos tocará hablar del primer año de gobierno del señor Pedro Castillo, que tiene que al menos decirnos exactamente a qué va, ¿no? Cuáles son los objetivos trazados, porque hasta este momento la verdad es que no lo tenemos. O sea, su gobierno ha sido dubitativo, ineficaz, ¿no? Hay gran nivel de ineptitud en cosas tan primariosas como saber elegir exactamente funcionarios. Y ya que estamos hablando del Ejecutivo, que también es otro gran problema, ¿no? Y que además hay serios cuestionamientos por presuntos actos de corrupción, y uso el término presunto porque hasta que no se demuestre lo contrario todavía existe esta presunción de inocencia, que es como nosotros nos constituimos finalmente. Está esto que también ha dejado el Congreso de la República a través de la Comisión de Fiscalización. ¿A qué apunta, doctor? ¿Qué va a pasar con esta recomendación de denuncia constitucional por el caso Serratea, en el caso de Pedro Castillo? Tengo 5 minutos para que nos haga una evaluación del tema. Me van a sobrar. La cosa es muy clara. El Congreso, después de 362 páginas, dice, por un lado, que se han cometido delitos. Ahora, estos delitos que se han cometido no están dentro de los delitos que están en el artículo 117 de la Constitución, que permiten un juzgamiento inmediato los mismos. O sea, para poder ver esos delitos habrá que esperar que Castillo termine de ser presidente y recién se le juzgará por esos delitos. Y lo más peligroso para el gobierno son las infracciones a la Constitución, la violación de artículos constitucionales, que se plantea en 4 casos.
Ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Directamente esto debe estarse enviando a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Allí van a nombrar un ponente, entonces ese ponente va a mirar si lo que dice la comisión, lo que ha hecho la comisión de fiscalización está bien o qué cosas valen en cuenta, y se convoca una audiencia donde puede ir Castillo, puede ir un abogado en nombre de él, y después de esa audiencia la subcomisión se arma su posición. Cuando la posición de la subcomisión es favorable a acusar a quien a quien está siendo de alguna manera procesado, lo manda esto a la comisión permanente. La comisión permanente en el 99% de los casos dice que sí, entre otras cosas porque solo se da 2 días para opinar, y esto va al pleno en un máximo de 4 días. Entonces, el trámite es muy rápido, si se quiere. El tema allí es que para poder sacar a un presidente por medio de una acusación constitucional, cuentan mucho los números. ¿Qué es lo que ocurre? Para poder tener la posibilidad de sacar a un presidente, tengo que contar con los 2/3 de los congresistas, pero eliminando a los de la comisión permanente y a los de la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque ellos ya conocieron y ya opinaron. O sea, tienes que sacar más o menos unos 30 congresistas de los 130, y entre esos 100 o 110 que quedan, buscas de asegurar 2/3 de la votación. No es fácil. Ya estamos viendo que las votaciones de ayer son 70, 66, 72, pero llegar a 2/3 no es una cosa fácil en este Congreso. Entonces, lo que puede pasar es que los delitos que se han planteado esperen que la infracción a la Constitución se tramite, pero que los cálculos de los votos no sean lo suficientes como para que a través de esa acusación constitucional se le quite del poder a Castillo. Eso es en líneas generales el escenario más posible, ¿no? Ahora, esto en términos jurídicos, Jesús, pero hay el desgaste político que va en el intermedio, ¿no? Porque se van a tener que ver los detalles del informe, van a seguir saliendo seguramente algunos audios, documentos y demás. Y a veces no se ganan las cosas con las leyes, sino con la presión de la calle. Si no, preguntémosle al señor Merino, ¿no? Entonces, que duró 3 días el presidente porque la calle dijo no te queremos en el sitio. Sí. Doctor, muchas gracias. Nos ha quedado corto el tiempo. Quería seguir preguntando sobre el tema de Pedro Castillo porque creo que es importante, porque también está la figura de la incapacidad moral, que también es latente, obviamente en función a lo que se podría estar investigando y lo que podría salir. Y hay otras cosas más respecto al presidente de la República, repito yo, pero esto lo vamos a seguir haciendo porque estamos próximos al 28 de julio y se necesitan respuestas de alguien que tiene en sus manos, obviamente, la conducción de nuestros destinos y no lo está haciendo para absolutamente nada bien, y encima vinculado con actos de corrupción. Yo puedo creer que él diga, o su presidencia estructure esto de que él no sabía absolutamente nada de su entorno, pero sobre el tema de su hija y de su esposa, la verdad que ahí sí me parece completamente sustancial preguntarle, ¿no? Y decirle, tu esposa, es tu hija o tu cuñada, es gente que está a tu costado y con la que compartes muchas cosas. Bueno, doctor, muchas gracias.